Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. El Delcy Gate. Portada diario ABC de España. Delcy Rodríguez habló con Sánchez desde Barajas. El prestigioso periódico español publicó en primicia reveladores datos de lo que sucedió el pasado 20 de enero, cuando la vicepresidenta del régimen chavista aterrizó de manera secreta en Madrid. Exigió al presidente que no recibiera a Guaidó, que sacara de la embajada española en Caracas a Leopoldo López y que ayudara a que Repsol siga en Venezuela. El gobierno español desmintió al periódico asegurando que el presidente nunca sostuvo dicha conversación telefónica. Y eso es una mentira. Y es absolutamente falso. Es falso. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. Desde la ciudad de Madrid presentamos una reveladora entrevista con el director adjunto del diario ABC de España, Ramón Pérez Maura. El reconocido periodista explica la importancia que tiene la información publicada y responde al gobierno español, ratificando que la información es completamente veraz. La columnista de opinión Salud Hernández analiza a qué responden los cambios frente a Venezuela en la política exterior española y explica el significado y los efectos que generarán en Europa las conversaciones que, según el diario ABC, sostuvo el presidente del gobierno Pedro Sánchez con el chavismo. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. Nuevos datos fueron revelados hoy por el diario ABC de España sobre la reunión secreta que sostuvieron el pasado 20 de enero en el aeropuerto Madrid-Barajas el ministro de Transportes español José Luis Ábalos con la vicepresidenta del régimen chavista Delcy Rodríguez. El punto clave de esta noticia. A la polémica que generó esta extraña visita, ahora se suma una nueva controversia, un nuevo episodio. El periódico ABC aseguró tener información que indica que durante esa reunión, que hasta hace pocos días fue secreta, Delcy Rodríguez sostuvo una breve conversación telefónica, ni más ni menos que con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. La vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, que está sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por violación a los derechos humanos, le habría pedido que no recibiera en Madrid al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y que sacara de la embajada española en Caracas a Leopoldo López. Delcy Rodríguez habló con Sánchez desde Barajas. Según la revelación del diario ABC de España, la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro habló telefónicamente con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, para que éste no recibiera a Juan Guaidó, quien tenía incluido a Madrid en la gira internacional que inició el 19 de enero. La conversación fue el lunes 20 de enero. Ese día, en horas de la madrugada, el ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se reunió con la vicepresidenta de la dictadura chavista, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto internacional de Barajas. Diario ABC de España, febrero 6 de 2020. José Luis Ábalos, que estaba muy nervioso y apurado por lo delicado de la situación, llamó desde su móvil personal al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Cuando este contestó la llamada, Ábalos le pasó al teléfono a Delcy Rodríguez para que ambos pudieran hablar sin intermediarios. La reveladora información, que cita como fuentes tanto a miembros de la oposición al régimen de Maduro como a personas próximas a Delcy Rodríguez, da cuenta que aunque la conversación fue breve, ella tuvo tiempo de hablar con Pedro Sánchez de tres temas principalmente. Primero, Delcy le pidió al presidente del gobierno español que no recibiera a Juan Guaidó, quien llegaba el 1 de febrero a la capital española, como efectivamente ocurrió. En un momento de la conversación, Delcy Rodríguez dijo con claridad a Pedro Sánchez: si recibes a Juan Guaidó no vamos a poder avanzar. Y en otro momento aseguró que teníamos un acuerdo.
El segundo tema de conversación fue el líder político Leopoldo López, quien se encuentra desde el 1 de mayo de 2019 en la residencia del embajador español en Caracas. Delcy Rodríguez, según estas fuentes, habría comunicado al presidente del gobierno español el malestar que causaba al gobierno chavista la presencia ya tan prolongada de Leopoldo López en la residencia del embajador español en Caracas. Como tercer tema, Rodríguez abordó con Sánchez un asunto de importante interés económico. Fue la presencia de la compañía española Repsol en Venezuela y cómo mantener esa presencia en el futuro. El gobierno español desmintió la conversación. Y eso es una mentira y es absolutamente falso. Es falso. Antes de la más reciente revelación de ABC, la parada de Rodríguez en Madrid, mientras iba rumbo a Estambul, ya había generado una fuerte polémica. El ministro de Transportes de España, José Luis Ábalos, pasó de negar el encuentro con la vicepresidenta de Maduro a decir que solo se había limitado a saludarla en el avión privado en que ella iba. Además, el funcionario negó que Rodríguez hubiera pisado suelo español, pero después reconoció que la reunión se dio en una sala VIP del aeropuerto. El escándalo tiene otro capítulo. Desde sectores como el Partido Ciudadanos y el Partido Popular crecen las voces que buscan pedirle explicaciones al gobierno español. La razón, Delcy Rodríguez tiene prohibida la entrada en el espacio de libre circulación Schengen por estar incluida en la lista de personas de la cúpula de la dictadura de Maduro sancionadas por la Unión Europea desde 2017. Nosotros vamos a pedir la comparecencia urgente de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados para que aclare todo lo que sepa de esta cuestión. Los invitamos a que participen de este programa a la noche a través de las cuentas de Twitter, opinando con esa etiqueta que ustedes ven allí, numeral La Noche Delcy Gate. La Noche Delcy Gate, así hemos titulado el programa de hoy, a propósito de este escándalo que ha revelado el diario ABC de España, y por esa razón a esta hora en Madrid, en la capital española, nos acompaña Ramón Pérez Maura, es el director adjunto del diario ABC de España. Bienvenido al programa La Noche, señor Pérez Maura. ¿Cómo le fue, Jefferson? Encantado. Muchas gracias, pues impactados con esta noticia que revela hoy su periódico y que genera eco en los 5 continentes. Entremos en contexto, señor Pérez Maura. ¿Por qué razón se dio este encuentro en territorio español entre la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez y el ministro de Transportes José Luis Ábalos? ¿Qué ha podido establecer el diario ABC? Bueno, para nosotros era difícil entender por qué se había producido ese viaje cuando ella no tenía permiso para sobrevolar o aterrizar en España. Por eso, la explicación de que estaba de paso hacia Turquía no tenía ningún sentido, porque podía haber viajado por otra ruta que no tocara suelo europeo o sobrevolara territorio europeo. Hemos estado indagando y hace una semana ya tuvimos una primera fuente que nos explicó que mientras estaba en la sala VIP del aeropuerto, ella mantuvo una conversación a través del teléfono del ministro de Transportes de España, José Luis Ábalos, con el presidente del gobierno español. Nos pareció verosímil, pero no nos pareció suficiente. Y hemos seguido trabajando hasta que hace un par de días hemos tenido la confirmación por parte de otra fuente que no tiene ninguna conexión, sino que tiene más bien enfrentamiento y animadversión con la primera fuente original. Con eso nos quedaba bastante cierto que esta información era solvente. Lo que trataron en esa conversación, lo que nosotros conocemos, lo que nos han contado, no sé si había algo más, sí, no podemos decirlo, no lo conocemos, es, en primer lugar, que exigían que no pasara por España, que no fuera recibido por el presidente del gobierno en España el presidente encargado Juan Guaidó. ¿Tal como sucedió? Eso, como sabemos, se ha cumplido. Había alguna otra petición, como por ejemplo pedir ayuda a la petrolera Repsol, española, Repsol,
con los problemas que tiene PDVSA en este momento, que aparentemente es algo que se está gestionando, pero eso habrá que ver a corto, medio o largo plazo si se lleva adelante o no. Hablemos de esos temas de conversación. Uno de ellos fue la situación del perseguido político Leopoldo López, quien se encuentra en este momento en la Embajada de España en Caracas. Sobre este punto en particular, ¿qué pudieron establecer ustedes? ¿Qué piensa hacer el presidente del gobierno español? Bueno, sabemos que esto es así. Lo que no sabemos es qué es lo que piensa hacer el gobierno. Pero, por supuesto, cuando alguien está refugiado, acogido, que tiene asilo en una embajada de España, está en territorio español y depende 100% del gobierno español, en este caso, del gobierno del que tiene la soberanía sobre esa embajada. Es una situación muy difícil para Sánchez, porque para poder sacarle de allí, primero tiene que aceptarlo Leopoldo López o no oponerse violentamente, aunque le podrían sacar también, aunque se oponga violentamente. Y segundo, Venezuela tendría que permitir la salida hasta llegar a un avión o a un helicóptero o al medio en el que saliera. Eso es una imagen que no es buena ni para España, ni para Venezuela, ni para la República Bolivariana. Yo no me atrevo a apostar a qué es lo que va a ocurrir en las próximas horas, aunque más bien sospecho que como ese fue uno de los asuntos que Delcy Rodríguez tenía que hablar con Sánchez, probablemente se resolverá como quiere Venezuela que se resuelva, sacándole de allí. No quiero imaginar que lo entreguen a la policía del régimen bolivariano, sino que buscarán la forma de sacarlo fuera de Venezuela. Señor Pérez Maura, hay quienes dicen que esta decisión que tomó el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de no reunirse con Juan Guaidó, responde a una directa presión del partido Unidas Podemos. ¿Usted cree que en este momento esta organización política es la que está definiendo la política internacional de España frente a Venezuela? Frente a Venezuela, sí. Y frente a Irán, también. En otras áreas del mundo, creo que no. Pero en esos dos países con cuyos gobiernos el partido Podemos está enormemente endeudado, sin duda, su posición es determinante en la posición que fija el gobierno español respecto a esos dos regímenes dictatoriales. Pero bueno, la situación ha cambiado. Hoy, cuando el partido Unidas Podemos hace parte del gobierno español, me gustaría que usted le explicara a nuestros televidentes cuál es la relación que hay entre esta organización política, entre Unidas Podemos y el régimen chavista que dirige hoy Nicolás Maduro. Bueno, yo creo que hoy el Podemos no tiene una dependencia económica como la que tuvo en el pasado, porque Podemos hoy es un partido con un grupo parlamentario, no enorme, pequeño, pero un grupo parlamentario que tiene sus propios ingresos y tiene un número importante, relevante, de diputados regionales y de concejales, de miembros de corporaciones municipales en toda España. Y por lo tanto es un partido que económicamente puede subsistir, pero sí tiene una deuda y sobre todo corren el riesgo de que si se enemistan con quienes en el pasado les sostuvieron y les promovieron y les ayudaron a llegar donde están, si esos aliados del pasado descubren la realidad de cuál fue su relación, descubren cómo fue la financiación, el peligro legal, el peligro judicial para Podemos es enorme. Señor director adjunto del diario ABC de España, hoy el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha dicho que es absolutamente falsa la información que el diario ABC publicó. ¿Qué responde usted como director adjunto frente a estas declaraciones que entregó el presidente del gobierno español?
Mire, podemos decir dos cosas, Jefferson. Primera, que nosotros nos ratificamos plenamente en nuestra información. Y segunda, en septiembre de 2018, ABC publicó el plagio de la tesis del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Demostramos que aquella tesis era una puritita copia de otras tesis ya publicadas. El gobierno salió a decir que era rotundamente falso y nos amenazó con querellas judiciales. Han pasado 16 meses y aquí seguimos sentados con nuestra verdad y esperando a que se querelle con nosotros el gobierno. Simplemente el gobierno miente todo el tiempo y cuando es pillado en la mentira anuncia querellas. Nunca se cumplen, nunca llegan. Es una forma de buscar un salvavidas en ese momento. Además, se da la circunstancia de que al presidente del gobierno hoy, que estaba reunido en Cataluña con un presidente de la Generalidad de Cataluña que está ocupando su cargo ilegalmente, y a pesar de eso el presidente del gobierno español se ha reunido con él de igual a igual, como si fuera un jefe de Estado, como lo es el jefe del gobierno español, y como si pudieran hablar legalmente cuando él ha perdido su condición de presidente de la Generalidad. Para Sánchez es mucho más conveniente hablar de Delcy Rodríguez y decir que ABC miente que hablar de lo que ha estado haciendo allí, humillando a la democracia española. Es importante lo que usted me dice, señor director. ¿Eso quiere decir que el diario ABC ratifica esta información y se mantiene en que es completamente verídica? Ratificamos nuestra información sin ningún matiz. Dice textualmente el presidente del gobierno español que el diario ABC está confundiendo el periodismo con la mentira y que esto afecta la credibilidad. ¿Estos calificativos qué representan para ustedes? ¿El periodismo de ABC miente? Para nosotros esto es un ataque directo que para mí es bienvenido porque sé que este gobierno, que miente más que ningún otro gobierno de la historia de España, solamente sale a decir estas cosas cuando sabe que ha sido cazado en un acto insostenible. Aquí no miente el periodismo. En España puede haber informaciones en distintos medios que sean más exactas que otras. Puede haber incluso muchas veces que no se da importancia a informaciones que son ciertas, pero que según quien las cuente, quien las publique, se les da poca o mucha importancia. Pero aquí, quien miente en España primordialmente no es el periodismo. Quien miente de verdad es el presidente Sánchez, que si tuviéramos un periódico o un medio de comunicación en España que pudiera establecer una estadística como la que el Washington Post hace todos los días de Donald Trump, ganaría con mucha diferencia el presidente del gobierno español a Donald Trump. Señor Pérez Maura, la revelación del diario ABC sobre la conversación que habría sostenido la vicepresidenta del régimen de Maduro con el presidente del gobierno español tiene como telón de fondo un fuerte debate, el que generó la decisión de Pedro Sánchez de no incluir en su agenda un encuentro con Juan Guaidó mientras el mandatario interino venezolano visitaba la ciudad de Madrid. El alcalde de Madrid lo recibió con honores. Lo recibió la presidenta de la Comunidad de Madrid. El corazón de la capital española también le brindó una multitudinaria acogida. Miles de personas, entre venezolanos, españoles y otras nacionalidades, llenaron la emblemática plaza de la Puerta del Sol para verlo y escucharlo el pasado 25 de enero. Solos no podemos, pero solos no estamos. Necesitamos presión en todos los sentidos. Este apoteósico respaldo en España al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, durante la gira internacional que lo llevó por varios países, contrastó con un gesto que hoy sigue siendo tema de debate.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, no recibió a Guaidó. En su lugar, asignó a la ministra de Relaciones Exteriores, Arantxa González. Mire, Pedro Sánchez fue el primer presidente europeo en reconocerme hace un año. España tenía una determinada posición en Europa con respecto a lo que sucede en Venezuela. Lamentablemente, como ustedes saben, fue una gira producto de la dictadura venezolana que no pudimos comunicar con tiempo. Articular agendas ha sido complicado. En general nos cruzamos en Davos también, así que yo espero en los próximos meses poder recibir al presidente español una vez recuperemos la democracia en Venezuela y Miraflores, o poder venir y poder coincidir en agenda. Lo que sí estoy seguro que coincidimos es en la necesidad de enfrentar a la dictadura venezolana. Y es que tal como lo recordó Guaidó, Pedro Sánchez, además de haber sido el primer presidente europeo en reconocerlo tras su juramentación como mandatario interino de Venezuela, fue el protagonista del liderazgo a nivel de la Unión Europea de una posición consensuada de respaldo a Guaidó en su lucha por la recuperación de la democracia en Venezuela. El Gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez, como presidente encargado de Venezuela. Seguiremos trabajando en coordinación con nuestros socios europeos, con nuestros socios latinoamericanos, para promover la celebración inmediata de elecciones a la mayor brevedad. Única salida legítima y capaz de ofrecer una solución permanente que satisfaga las aspiraciones del pueblo de Venezuela. De ahí que para muchos sectores políticos y de opinión haya causado sorpresa y molestia que Sánchez no separara en su agenda un encuentro con Guaidó en Madrid. Sin embargo, no puede obviarse un asunto clave. Hoy España tiene una nueva realidad política. Está siendo dirigida por un gobierno de coalición entre el Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos. El líder socialista Pedro Sánchez logró el pasado 7 de enero sacar adelante su investidura como presidente del gobierno en propiedad con el líder de Podemos, el izquierdista Pablo Iglesias, convertido en el vicepresidente segundo del gobierno español. Fue precisamente Iglesias quien anticipó a la prensa que Guaidó no sería recibido por el presidente del gobierno e incluso relegó al mandatario interino de Venezuela al estatus de dirigente de la oposición venezolana. El señor Guaidó es un dirigente político muy importante de la oposición en Venezuela, aunque la propia oposición le haya quitado del cargo de presidente de la Asamblea Nacional. Yo creo que es un actor político importante y que está bien que la ministra de Exteriores le reciba y le transmita que la voluntad de España es contribuir al diálogo entre venezolanos para solucionar por vías democráticas un conflicto. Antes de dar el salto a la política, fue común ver a Iglesias elogiando las tesis y ejecutorias del castrismo en Cuba y el chavismo en Venezuela. Me emociona escuchar al comandante, se le echa mucho de menos. ¿Cuántas verdades nos ha dicho este hombre? En mayo de 2014, Iglesias fue elegido como eurodiputado por el partido Podemos, que se mostró como la nueva política española y que logró ganarse el calificativo de sus seguidores como representante de los denominados indignados. Ya como eurodiputado, influyentes medios de España revelarían que la afinidad de Iglesias con el régimen venezolano iría más allá de lo ideológico. En su momento, el diario El País reveló que la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales, dirigida por los principales representantes de Podemos, habría recibido desde el año 2002 unos 3,7 millones de euros del entonces gobierno de Hugo Chávez. Muy bien, volvemos a Madrid, España, con el director adjunto del diario ABC. Señor Pérez Maura, ¿por qué cree usted que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien hasta hace pocos meses reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, hoy tenga esta posición tan distinta? Por un lado, decidió no reunirse con Juan Guaidó cuando él estuvo en Madrid, y por el otro, sostiene esta conversación con la vicepresidenta chavista que ustedes están revelando. ¿Qué cree usted que lleva al presidente del gobierno español a tomar esa decisión? Pues mire, Jefferson, por una razón muy sencilla, porque Pedro Sánchez está dispuesto a hacer lo que sea con tal de mantener el apoyo de sus aliados para permanecer en la presidencia del gobierno. Cuando hace un año aproximadamente Pedro Sánchez fue uno de los primeros dirigentes internacionales que reconocía a Juan Guaidó, a él le venía muy bien darse una pátina que no le identificara
con la izquierda radical. Entre tanto, ha necesitado del apoyo de Unidas Podemos, que es un partido de extrema izquierda financiado durante muchos años por el régimen chavista primero y por Maduro después, y ese partido, que tiene un vicepresidente y 4 ministros, no se puede permitir atacar a sus grandes mentores, grandes promotores. Por lo tanto, el cambio ha sido radical. Fíjense ustedes el ridículo en el que queda el gobierno español, que fue pionero en reconocer a Juan Guaidó, y cuando ahora a Juan Guaidó lo recibe Boris Johnson, Emmanuel Macron, Sebastian Kurz, el presidente de Austria, Angela Merkel, lo recibe en la Casa Blanca y lo recibe en el Congreso Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. El presidente del gobierno español es el único que no lo recibe. Bueno, no lo recibe porque él está agarrado por sus socios de gobierno comunistas. Señor director adjunto Ramón Pérez Maura, ¿estamos ante un chantaje del partido Unidas Podemos al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez? Bueno, no sé si me he explicado mal. No es que sea un chantaje de Podemos al presidente del gobierno español, o sí lo es, si quieren. O sea, el presidente del gobierno español debe su posición, su capacidad de gobernar, a Podemos y a otros partidos, como los independentistas catalanes, que es la razón por la que hoy ha estado reunido con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en Barcelona. Entonces, este es no sé si llamarlo chantaje es un poco exagerado. En toda democracia, el partido que gobierna en minoría y tiene unos socios depende de esos socios minoritarios para poder seguir gobernando. Lo que pasa es que en España esos socios de los que él depende para seguir gobernando son socios como Esquerra Republicana de Cataluña, como Bildu, el antiguo partido defensor de ETA, y como otros partidos que conforman una mayoría de gobierno que por primera vez en la historia de Occidente, de una democracia occidental, el gobierno recibe su apoyo para gobernar de partidos que quieren destruir el país que gobiernan. No existe ningún precedente en Occidente de una cosa así, y esta es la situación que estamos viviendo en España. Sánchez se mantiene en el poder con el apoyo de partidos que quieren destruir España. Bueno, pero ahí quienes también aseguran que eso va a tener costos diplomáticos, y quiero enfocar esta última parte de la entrevista en ese aspecto. ¿Qué impacto va a tener esta revelación que hace el diario ABC de España el día de hoy en las relaciones de su país, de España, con la Unión Europea, teniendo en cuenta que el régimen chavista tiene fuertes sanciones por parte de la Unión Europea y diferentes organismos defensores de derechos humanos en el viejo continente? No me atrevo a decirlo. Probablemente escaso. ¿Sabe por qué? Porque el responsable de la política exterior de la Unión Europea es el anterior ministro de Asuntos Exteriores del señor Sánchez. Y ya se ocupará él de minimizar los daños que nuestros socios europeos quieran infligir a España. Ahí Sánchez tiene la ecuación perfecta. Él hace aquí lo que quiere y tiene allí en Bruselas al ministro, que no se llama así, el alto representante para la política exterior, Josep Borrell, que es su mejor escudero. No creo que tenga unas graves consecuencias. Bueno, pero lo cierto es que el presidente Juan Guaidó acaba de recibir un fuerte espaldarazo de los Estados Unidos. Fue recibido en la Casa Blanca por el presidente Donald Trump. Fue uno de los principales invitados al discurso de la Unión y allí recibió una ovación bipartidista en el Congreso. Tras este episodio, ¿cómo quedan entonces las relaciones entre España y los Estados Unidos? Mal. España está pasando por un mal momento y está intentando compensar este bajón con otras cosas, como mejorar las relaciones a nivel militar con las bases americanas en España. Está buscando desesperadamente otras formas. Porque yo le voy a decir lo que yo creo que es la verdad. Sí. En el fondo, Pedro Sánchez desearía tener la mejor relación del mundo con Estados Unidos. Pero Pedro Sánchez lo que más le importa
es seguir sentado en su despacho en la Moncloa. Y sabe que eso pasa por tener unas malas relaciones con Estados Unidos y unas buenas relaciones con los partidos que quieren destruir España, los partidos enemigos de Estados Unidos, que son a los que él les debe el cargo. Y por lo tanto está dispuesto a hacer cualquier cosa con esos partidos con tal de seguir ocupando su despacho. Dice usted por mantenerse en el poder. Pues señor Ramón Pérez Maura, es un privilegio para nosotros contar con su presencia hoy aquí en el programa La Noche. Le agradezco su tiempo porque sé que es de madrugada en España, pero aún así quiso explicarnos los alcances de esta investigación que ha publicado el diario ABC de España. Señor director adjunto, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer siempre, a la orden. Vamos a una pausa a comerciales y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Estará con nosotros Omar Mora, quien es el abogado de Leopoldo López, este perseguido político que se encuentra en calidad de huésped en la Embajada de España en Caracas. Y también estará con nosotros la reconocida analista política y periodista y columnista de opinión también, Salud Hernández. Estará con nosotros analizando lo que representa esta noticia que ha dado a conocer en exclusiva el diario ABC de España y el impacto que va a tener en el gobierno del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Vamos a Caracas, Venezuela. Saludo a Omar Mora, señor abogado penalista, experto en derechos humanos y defensor del líder opositor Leopoldo López, quien permanece en la Embajada de España desde el 1 de mayo del año pasado en condición de huésped. Señor abogado, bienvenido a La Noche. Quiero comenzar preguntándole muy puntualmente la noticia el día de hoy. El diario ABC ha revelado que Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del régimen chavista, le ha pedido directamente al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que saque de la Embajada de España en Caracas a Leopoldo López. ¿Qué información tiene usted sobre esto? Bueno, no tenemos... Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Jefferson. Ante esto tenemos que decir lo siguiente. Tenemos la información que se maneja públicamente, que ha salido pues, en redes sociales y en medios de comunicación en virtud de este bochornoso evento en el que el régimen chavista ejerce una presión indebida sobre el gobierno español, sobre los tópicos que ya ustedes han mencionado, la visita del presidente Guaidó a Madrid, a España, y en relación también pues a la situación de Leopoldo López como huésped de la residencia del embajador del Reino de España en Venezuela. Evidentemente pues es una situación compleja. Leopoldo López en este momento, a pesar de que es un hombre libre, se encuentra en calidad de huésped, refugiado, resguardado, digamos, en la residencia del embajador de España en virtud de la persecución que aún ejerce sobre él el régimen chavista, que pretende nuevamente pues encarcelarlo. Esa es la situación en la que se encuentra Leopoldo López en este momento. Señor Mora, pero ¿hay preocupación en la familia luego de conocerse esta revelación? Es que no es solamente que la vicepresidenta ejerza presión en el gobierno español, sino que en este momento lo que da a conocer el diario ABC de España es que hubo una llamada telefónica entre la vicepresidenta del régimen chavista y el presidente del gobierno. ¿La familia está preocupada ante esta situación? Por supuesto que siempre vamos a estar alerta en virtud de esta situación, porque recordemos que Leopoldo López no ha solicitado nunca el asilo político porque él representa con su vivencia personal, con el sacrificio de su familia, al igual que la de todo el resto de los presos y perseguidos políticos en Venezuela, la dignidad de un país que se niega a arrodillarse ante las pretensiones malsanas de un régimen que no respeta los derechos humanos y que no respeta para nada a su pueblo y lo persigue por pensar distinto, por disentir. Entonces Leopoldo es uno de los símbolos de lucha del pueblo venezolano, su sacrificio personal, el de su familia, al igual que el resto de los presos y perseguidos políticos, tanto civiles como militares, que permanecen en este momento arbitrariamente detenidos, violándoles sistemáticamente sus derechos humanos, representan eso. El país que quiere un cambio y que lucha por reinstaurar en Venezuela la institucionalidad
y las leyes, la vigencia de las leyes y la democracia. Por eso él ha decidido quedarse en el país para acompañar también con su sacrificio personal a todas estas personas que se encuentran en esa situación. Doctor Mora, permítame, hoy con Salud Hernández, que ha estado atentamente escuchándolo a usted y también al director del diario Adjunto de España. Salud, bienvenida al programa La Noche. Quiero conocer tu opinión frente a esta noticia que ha revelado este prestigioso diario de España el día de hoy. Hombre, no, bueno, buenas noches ante todo. No sorprende en absoluto, es decir, el gobierno de Pedro Sánchez, como decía mi colega Ramón Pérez Maura, pues es un gobierno que no tiene ni palabra, ni dignidad, ni nada, ni norte. El único norte de ellos es aferrarse, el único norte de Pedro Sánchez es aferrarse al poder al precio que sea. Obviamente Leopoldo López no puede estar tranquilo. Yo no creo que lleguen al punto de atreverse a entregarlo al régimen de Maduro. Creo que no llegan, no porque no quieran, sino porque está la Unión Europea que pienso que no lo permitiría. Eso es lo único que detiene a Pedro Sánchez de entregarle a Nicolás Maduro. Leopoldo, pero acuérdense que aquí en Colombia el gobierno de Juan Manuel Santos entregó al gobierno de chavista, entregó a Laurent Saleh en un momento dado. Es decir, yo no pienso que pueda ocurrir algo similar en este momento cuando está reconocido por la Unión Europea el presidente encargado Guaidó, pero con Sánchez todo es posible. Salud, pero la gran pregunta que muchos se hacen el día de hoy es ¿a qué responde ese cambio de posición del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez? Él hasta hace unos pocos meses prácticamente lideraba la posición de España en la Unión Europea en ese cerco diplomático. España hace parte de esos 59 países del cerco diplomático que en este momento enfrenta a Nicolás Maduro. ¿Por qué cree usted que Pedro Sánchez toma esa decisión de pasarse al otro lado y en este caso, pues tal y como lo revela el diario ABC, tener estos contactos directos de alto nivel con la vicepresidenta del chavismo? Por dos razones, pues como decía Pérez Maura, porque necesita al partido de extrema izquierda, Podemos, que es un partido que financió el chavismo, lo necesita para gobernar. Sin los votos de ese partido no podría tener suficiente escaños en el Parlamento para mantenerse en la Moncloa, es decir, los necesita. Y por otro lado, porque yo creo que el gobierno chavista conoce muchos temas de corrupción que involucran a miembros del Partido Socialista, que es el partido de Pedro Sánchez, como por supuesto a Podemos. Yo creo que para taparle la boca, para que no vayan más allá ni cuenten todo lo que saben. Omar Pérez, en Caracas, ustedes como familia están preocupados, bueno, como abogado defensor usted y que tiene contacto directo con Leopoldo López y con su esposa y con los padres de Leopoldo, ¿hay preocupación frente a este cambio de postura del gobierno español? Evidentemente que hay una alerta familiar por esta situación. Esperemos que España, como lo hizo siempre, un país que respetó los derechos humanos en el mundo y que propició el respeto de estos, inclusive en el ámbito europeo, pues lo haga en esta ocasión con Leopoldo López. Ellos son los dueños de la casa, los que invitan a una persona a su casa, a su hogar, y lo tienen allí con el gusto que lo han hecho durante este tiempo, pues es la residencia del embajador del Reino de España en Venezuela, y ellos lo tienen allí. Esperemos que esa situación se mantenga y que no persistan, digamos, las presiones del régimen chavista sobre el gobierno de España para que desalojen a Leopoldo de allí. Yo creo que en todo caso está claro de que Leopoldo López, a pesar de que es un huésped, está siendo perseguido por el régimen chavista, que está condenado internacionalmente por la violación sistemática de los derechos humanos en este país, por la posible comisión de crímenes de lesa humanidad que en este momento fueron reflejados en el informe de la alto comisionado de los derechos humanos, Michelle Bachelet. Entonces es una situación muy compleja que presenta
este caso para tanto el gobierno de España como para el régimen chavista. Salud, Hernández Mora, en la ciudad de Bogotá. Me gustaría que le explicara a nuestros televidentes que hasta ahora nos siguen en diferentes países del continente americano y en el resto del mundo, ¿en qué consiste esa relación entre el partido Unidas Podemos y el régimen chavista, que en este momento es liderado por Nicolás Maduro? Bueno, para que la gente conozca, es un partido de extrema izquierda que encabeza una persona que se llama Pablo Iglesias, y durante unos años, cuando el partido apenas era un embrión, varios dirigentes de ellos estuvieron en Venezuela. El gobierno chavista les pagó hasta $4 millones para hacer una serie de trabajos que era una manera encubierta de financiar al partido, y ellos también después ayudaron, hicieron algo similar con Evo Morales y asesoraron en la redacción de la Constitución política. Lo que quiero decir es, ellos han sido siempre un partido, ya digo, comunista, de origen comunista, totalmente extrema izquierda, que ha contado con esa financiación, y sin esa financiación seguramente no hubieran podido empezar a crear la formación política que finalmente está cogobernando en España, algo que era impensable hace poco, porque Pedro Sánchez en campaña dijo varias veces de manera pública que él jamás pactaría con ese partido, porque él no podría dormir en paz si tuviera un pacto de gobierno con Unidas Podemos. Entonces, ya digo, es un partido populista de extrema izquierda que siempre ha defendido el chavismo, lo sigue defendiendo, sigue pensando que Venezuela no es ninguna dictadura, que Venezuela es un país democrático, y lo respalda completamente. Por eso Pedro Sánchez tiene que de alguna manera silenciar, cambiar su postura. Y también, como digo, porque hay una corrupción, porque ese dinero nunca lo declararon. Entonces, y hay otros temas de corrupción que la fiscal general también conoce, la fiscal general que está ahora en Colombia, que también conoce y que debería revelar. Salud, ¿usted cree que eso va a tener un costo político para el presidente del gobierno español? Él ha salido hoy a negar esa información del diario ABC, pero ya ha trascendido en las últimas horas que países como Estados Unidos ya han pedido una cita con el ministro de Relaciones Exteriores español para que explique realmente cuál es la postura, o por lo menos aclare qué va a pasar con la postura del Estado español frente a este cerco diplomático que lidera Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro. No creo que tenga mayor importancia, porque, como explicaba Pérez Maura, el responsable de las relaciones exteriores de la Unión Europea es un miembro del Partido Socialista, del partido de Pedro Sánchez, que es Josep Borrell, y obviamente él va a intentar de alguna manera pues mediar con los europeos y con Estados Unidos para que la cosa no vaya a mayores. No creo que tenga mayor repercusión. Aquí se olvida que, por ejemplo, cuando era presidente otro socialista y no tenía que gobernar con un partido de extrema izquierda, como es uno de los mayores valedores ahora mismo del régimen chavista, Zapatero, cuando Zapatero fue presidente, en una ocasión, por ejemplo, en un desfile militar, tuvo la osadía o la falta de respeto absoluto de no levantarse cuando pasaba la bandera norteamericana, quedarte sentado como demostración de que él pues despreciaba ese país, entonces, y a ese gobierno. Y quiero decir, y no tuvo mayores repercusiones. Al principio, pues alguna posición un poco más dura de Estados Unidos, pero no tuvo mayores repercusiones. No creo, sinceramente, que el agua llegue nunca al río. Y porque la sangre llegue nunca al río. Y porque también hay países europeos donde el socialismo es muy fuerte y pueden jugar a favor de Pedro Sánchez. Salud, pero eso es lo que tiene que ver con la política exterior hacia Europa. Pero ¿cree usted que luego de esta revelación del diario ABC se podrá llegar a materializar esa petición que hizo la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez de que la Embajada de España tiene que sacar al líder opositor Leopoldo López de la embajada que queda en Caracas?
No creo que se atreva, ni menos después de estas revelaciones. De pronto, si nadie lo hubiera sabido, hubieran inventado alguna jugada y a lo mejor se lo hubieran entregado de una manera rastrera, por así decirlo. Pero al hacerse público, al conocerlo ya Europa, no creo que lleguen tan lejos, porque eso sería realmente romper como las reglas mínimas europeas que siempre protegen a defensores de la democracia. Y para Europa, pues Nicolás Maduro, excepto para los extremistas de izquierda, Nicolás Maduro es un dictador, es un sátrapa, y obviamente no le puedes entregar a un dictador, como hizo Juan Manuel Santos en el pasado, no le puedes entregar a una persona que seguramente lo va a encarcelar sin ningún tipo sin ninguna acusación, sin ningún tipo de delito ni nada. Entonces, tú no le puedes entregar a una democracia, a una dictadura, no le puedes entregar una persona para que esa dictadura la encarcele y haga con ella lo que quiera. Salud, Hernández, como siempre es un gusto tenerte aquí en el programa La Noche. Menos después de la... Bueno, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Lastimosamente el tiempo se nos agotó. Omar Mora, abogado penalista, experto en derechos humanos y defensor de Leopoldo López. Estaremos atentos a ver qué sucede con su defendido, si realmente el gobierno español accede a esa petición que le habría hecho la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Esperemos que eso nunca ocurra y que España respete los derechos humanos como lo ha hecho siempre, y en esta oportunidad no será la excepción. Vamos a una pausa comerciales y los invito a que sigan participando en el programa La Noche a través de las cuentas de Twitter utilizando la etiqueta numeral La Noche del Seagate. Numeral La Noche del Seagate. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. A todos ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que visiten nuestra página web NTN24. Nos pueden escribir en Twitter en @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24, La Noche, NTN24. La Noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.